El análisis del problema consiste en entender el problema primero que todo y estudiarlo para poder encontrar cuáles son aquellos conceptos importantes que nos permitan replantear el problema con base en ellos. Es decir, es la forma mediante la cual nosotros entendemos el problema y qué partes lo componen. Para iniciar el análisis de un problema debemos tener en cuenta 5 puntos. El primero es comprender la situación que el problema nos plantea, para posteriormente definir aquellos insumos o aquel material que el problema nos da como información, al cual llamamos datos de entrada. A partir de los datos de entrada, debemos definir cuáles son los productos esperados o salidas del programa. A esto lo conocemos como datos de salida. Podemos identificar si el problema posee datos o constantes o valores previamente definidos, a los cuales los vamos a llamar datos. Y por último, identificar si hay datos intermedios. Los datos intermedios son aquellos que van surgiendo conforme nosotros nos acercamos a la solución del problema. Para comprender la situación, lo importante es que primero entendamos qué es lo que el problema nos pide. Por ejemplo, veamos el siguiente problema: determinar el promedio de las notas de 3 exámenes. ¿Qué nos está pidiendo? El promedio de los 3 exámenes. Luego definimos los insumos o datos de entrada, es decir, aquella información que el problema nos da. Aunque sería muy fácil decir la nota de los 3 exámenes, es más apropiado indicar que el problema nos dice la nota del examen 1, la nota del examen 2 y la nota del examen 3. Esos datos suponemos que nos los va a dar el usuario que interactúe con el programa. Continuamos definiendo las salidas del programa, es decir, aquello que el problema nos pide. Para encontrar esto siempre hacemos la pregunta ¿qué? ¿Qué nos pide el problema? En este caso, el promedio de las 3 notas. Con las salidas definidas pasamos a identificar si el problema tiene constantes o datos establecidos. Por ejemplo, en este problema podemos ver que nos están indicando ya cuánto va a ser la cantidad de números que debemos solicitar. Eso sería una constante, la cantidad de exámenes. Luego identificamos los datos intermedios. Los datos intermedios, o como lo conocemos, intermedias, son aquellos que van a surgir como parte del proceso de entender el problema. Y ellos nos van a apoyar la obtención de las salidas. Por ejemplo, la sumatoria. Generalmente no sabemos cuáles son esos datos intermedios hasta que vamos desarrollando la solución y vamos dándonos cuenta de que hay pequeños procesos que intervienen en los pasos para lograr llegar a esa solución. Empecemos a hacer nuestro análisis del problema. Vamos a describir las entradas que, recordemos, es lo que el problema nos da o lo que necesitamos saber para resolver el problema. En este caso vamos a tener una tabla con los siguientes campos: concepto, identificador, tipo de dato, valor inicial y un dominio. El concepto es el término que va a describir esa entrada. Por ejemplo, nota del examen 1, nota del examen 2 o nota del examen 3. Es una descripción pequeña de esa información que nos da el problema. Luego tenemos el identificador, que va a ser el nombre que nosotros le vamos a dar a nivel de problema como variable. Generalmente este nombre no debe tener caracteres especiales, no puede iniciar con números y manejamos una nomenclatura que es iniciar con minúscula y al cambio de palabra poner una mayúscula. El tipo de datos nos va a indicar qué tipo de valor puede guardar esa variable, si son números reales, números enteros, texto o valores booleanos. Luego tenemos el valor inicial, que sería el valor por defecto que debe tener la variable.
En este caso de ser números es 0. Si fuera un valor de texto, comillas vacías, y si fuera un valor booleano, lo inicializamos en falso. Y por último el dominio, que es indicar cuáles son los posibles valores que una variable va a tener o que ese identificador va a poseer. Posteriormente pasamos a describir las salidas, que en este caso, como veíamos anteriormente, es el promedio de los 3 exámenes. De la misma forma se indica el identificador, el tipo de dato, valor inicial y dominio. El siguiente paso es identificar los datos o constantes. Por ejemplo, aquí nos dicen que el valor de la cantidad de exámenes es 3. De esta manera podemos saber que eso es la cantidad de notas que debemos pedir al usuario. Por último, se identifican las variables intermedias. Esas variables no es necesario que se conozcan desde un inicio, sino que conforme se va ahondando en buscar la solución del problema, van apareciendo conceptos que pueden apoyar fórmulas, que pueden apoyar procesos de solución, como por ejemplo en este caso la sumatoria de los 3 exámenes que se debería calcular antes de poder sacar el promedio. Con esto en cuenta, nosotros podemos decir que finalizamos el análisis inicial del problema. La estructura condicional, o también conocida como estructura de selección, es una estructura que a nivel lógico permite que se controle la ejecución de aquellas acciones que requieren de ciertas condiciones para su realización. Para poder entender esto, vamos a observar el siguiente escenario. Dice el problema, dados dos números enteros, indique cuál es el mayor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para entender o para encontrar cuál de los dos números va a ser el mayor? Vamos a iniciar entonces la parte del análisis. Primero debemos comprender la situación. En este caso, ¿qué nos pide el problema? Nuevamente recuerden que esta primera parte es una respuesta al qué. En este escenario sería determinar el mayor de dos números enteros, es decir, indicar cuál de dichos dos números es el mayor. Segundo punto sería definir los datos de entrada, que en este caso recuerden que debería ser el número 1 y el número 2 que vamos a comparar. Tercero, vamos a definir los datos de salida del programa. En este caso sería el mayor de los dos números. Recuerden que los datos de entrada se le van a pedir al usuario y los datos de salida son aquellos que van a ser devueltos al usuario por parte del programa. Como veíamos en las estructuras secuenciales, siempre debemos buscar si hay datos o constantes. Sin embargo, no siempre es necesario que hayan. Por ejemplo, en este caso, no hay ningún tipo de dato que se pueda considerar una constante o que bien esté previamente definido. Así podemos pasar a identificar aquellos datos que sean intermedias, que en este ejemplo tampoco hay ninguno, ya que el proceso de solución es únicamente averiguar cuál de los dos números va a ser el mayor. Con esto claro podemos empezar el análisis del problema. Vamos a generar un primer pequeño diagrama donde vamos a especificar qué es lo que se nos pide. ¿Okay? Cuando empezamos el análisis, recuerden que no nos concentramos en cómo va a ser la solución, sino en qué nos están pidiendo. A continuación se puede observar el diagrama que representa el qué del problema, que viene siendo determinar el mayor de los dos números enteros. Siempre con ese qué presente, se procede a describir las entradas, que en este caso serían el primer número
y el segundo número. El identificador sería número 1, número 2. Ambos datos son enteros, cuyo valor inicial va a ser 0 porque se le va a solicitar al usuario posteriormente. Luego se describen las salidas, que en este caso sería el número mayor. Recuerden que para este problema en específico no existen datos intermedios ni tampoco datos previamente establecidos o constantes. Las estructuras condicionales múltiples son aquellas estructuras lógicas que nos permiten evaluar una variable o expresión ante múltiples escenarios. Para eso vamos a observar el siguiente problema y poner en práctica este concepto. El problema dice: el costo de llamadas telefónicas internacionales depende de la zona geográfica en la que se encuentra el país destino y del número de minutos hablados. En la siguiente tabla se presenta el costo de minuto por zona, y a cada zona se le ha asignado una clave. Construya un diagrama de flujo que permita calcular e imprimir el costo total de una llamada y la zona a la cual llamó. Podemos ver que hay una clave para cada una de las zonas y que además cada zona va a tener un precio por minuto asignado. Entonces, gracias a la clave nosotros podemos establecer diferentes escenarios. La clave va a ser el valor por el cual el usuario va a indicar a qué zona va a llamar. ¿Qué nos pide el problema? Determinar el costo de la llamada dependiendo de la zona. En este caso lo podemos manejar dependiendo de la clave de la zona. ¿Qué insumos nos da el problema? En este caso, tanto la clave de la zona como la cantidad de minutos. Recordemos que estos dos conceptos o estos dos variables deben solicitársele al usuario que va a interactuar con el programa. Luego se procede a definir las salidas del problema, es decir, lo que el problema nos está pidiendo. En este escenario sería tanto el total de la llamada como el nombre de la zona a la cual se llamó. Lo siguiente que se debe hacer es identificar los datos o constantes establecidas. En este caso sí tenemos uno, que es el costo por minuto. Decimos que son datos establecidos porque ya la tabla nos da cuáles son sus valores. Esos valores están previamente establecidos, aunque dependan del valor que el usuario nos ingresa como clave. Las variables en este tipo de escenario se conocen como variables dependientes, porque van a depender del valor, por ejemplo en este caso, que tiene la clave para poder indicar cuál va a ser el costo por minuto que va a tener la llamada. Por último, vamos a identificar los datos intermedios, que en este caso va a ser un mensaje de retroalimentación y un mensaje que nos va a indicar si ocurrió un error o no. Entonces, recuerden que el primer diagrama que vamos a hacer es el que indica el qué. Es un pequeño diagrama nada más para poder saber cuál es el inicio del algoritmo que vamos a utilizar para resolver el problema, qué es lo que nos pide y cuál es el final, tal y como se muestra en la imagen a continuación.
podemos observar que el inicio y el final están bien establecidos por ser un algoritmo, y lo que indica es determinar el costo de la llamada dependiendo de la zona. Ese es el que nos pide el problema. Los datos de entrada van a ser la clave de la zona geográfica, a eso lo vamos a llamar como clave, y la cantidad de minutos que va a ser identificada con la variable count minutos. La clave de la zona geográfica va a ser un entero, mientras que la cantidad de minutos va a ser real porque nos debe permitir ingresar valores con decimales, por ejemplo 2.5 minutos. Por otro lado, las salidas van a ser el costo total con el identificador costo total, que va a ser un valor de tipo real porque puede tener decimales, y el nombre de la zona geográfica con el identificador zona, que va a ser de tipo string o lo que es lo mismo, texto. En este caso, si tenemos datos previamente establecidos, que va a ser el costo por minuto, que va a depender de la clave de la zona que ingresa el cliente. En la tabla pueden observar los diferentes valores que va a tomar este costo por minuto dependiendo de la clave. Por último, para concluir el análisis, identificamos las intermedias, que podemos ver que va a ser ese mensaje que se va a mostrar, que va a ser de tipo string, y la ocurrencia de error, que va a ser una variable de tipo booleana, es decir, que solo puede tener valores verdaderos o falsos.